¿Sabían que dentro de nuestro país existen entes que regulan al deporte ecuatoriano? No simplemente es salir a la calle, jugar y poder representar al país. Pues bien, en este momento vamos a traerles información acerca del sistema deportivo ecuatoriano que está avalado a nivel nacional. Hola, ¿cómo están? Muy buenas, soy Danilo Moposita. Para el sistema ecuatoriano tenemos entes internacionales como nacionales. El ente nacional está regido por la Constitución Ecuatoriana del Ecuador. De igual forma está regido por lo más alto, en este caso sería el gobierno ecuatoriano. A nivel internacional tenemos varias entidades que regularizan todos estos tipos de funcionamiento. Un ejemplo a nivel nacional es el Ministerio del Deporte. El sistema ecuatoriano está estructurado y regularizado principalmente por la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Salud y varias leyes específicas y acuerdos ministeriales. Dentro del Ministerio del Deporte es el ente rector que aplica cada uno de los deportes dentro de todo el Ecuador. Regulariza tanto asociaciones, federaciones, disciplinas deportivas, clubes. Ellos son como el ente fiscalizador, donde ellos se dan a conocer y dan a optar por que funcione el sistema ecuatoriano. Puedan tener fondos, puedan ir a las competencias que se regularizan durante todo el periodo y diferentes actividades más. Un ente internacional que está dentro de nuestro sistema deportivo ecuatoriano es el Comité Olímpico Ecuatoriano, con las siglas de COE. Este organismo está encargado de regular al Ecuador y representar en el ámbito olímpico dentro de nuestro país en el Comité Olímpico Internacional. Son el representante del Comité Olímpico Internacional aquí en nuestro país. Perfecto, a continuación vamos a ver cuáles son las obligaciones y responsabilidades. En el Ministerio del Deporte tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo deportivo a nivel nacional, coordinar con las instituciones para fomentar el deporte, hasta incluso en la parte inclusiva. Dentro de la Constitución, los artículos 381 de la Constitución ecuatoriana dice que el Estado se reconoce al deporte como una actividad física con derechos fundamentales. Se compromete a fomentar el deporte para todos los ciudadanos y garantizar que se practique dentro del territorio. El 83 de la Constitución determina que el Estado ecuatoriano establecerá políticas públicas que favorecen a la masificación del deporte y la construcción de estructura deportiva en todo el territorio ecuatoriano. Es así que a través de estos artículos que se encuentran en la Constitución del Ecuador, nace el Ministerio de Deporte como un ente regulador para fomentar y poder realizar más actividad física y a la vez masificar y potenciar el deporte que ya se está realizando. Vamos a pasar ahora por el Comité Olímpico Ecuatoriano. El Comité Olímpico Ecuatoriano, a la vez de ser el representante legal internacionalmente de las Olimpiadas en nuestro país, también promueve el deporte de alto rendimiento en el país, siguiendo los intereses del Comité Olímpico Internacional. La parte que avala el Comité Olímpico Ecuatoriano es la Carta Olímpica, donde la Carta Olímpica regula el funcionamiento dentro de los comités olímpicos nacionales y sus relaciones con el COI, con el Comité Olímpico Internacional. De entre todos estos destaca el Comité Olímpico Ecuatoriano. Ahora, dentro de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, el COE es reconocido como un ente autónomo en el deporte de alto rendimiento,
y se establece como sus funciones de coordinación con las federaciones deportivas nacionales para preparar a los atletas de élite y de alto rendimiento. Es muy importante la frase autónoma. Hay una contradicción entre las dos cosas. Bien, el Ministerio del Deporte regula el deporte y cada disciplina dentro de nuestro país, y los entes internacionales son autónomos en cada una de sus disciplinas porque rige la parte internacional. Entonces, esas controversias se van reflejando en cada momento. Muy bien, vamos a ver qué son las federaciones deportivas. Las federaciones deportivas nacionales y provinciales son entidades que organizan y regulan el deporte en sus respectivas disciplinas y territorios. Ellos son una parte más geopolítica, a la parte del territorio ecuatoriano. Entonces, están divididas en federaciones tanto nacionales como provinciales, donde regularán el deporte dentro de sus territorios, sus cantones, sus provincias, etc. Dentro de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establece las funciones de las federaciones nacionales y provinciales en la formación de atletas, en la organización de competencias y en la representación de Ecuador en torneos internacionales. Es decir, que a través de la ley que tiene de la Ley del Deporte, podemos entender que aquí ya sale la federación y cuáles son sus funciones y lo que tiene que hacer la federación. Muy bien, ahora vamos a llegar a las bases de todo este sistema. Sin todo lo que vamos a ver en este momento, no existiera la parte de arriba, las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, no tiene pies ni fundamentos. La base fundamental tenemos las asociaciones. Son las entidades autónomas que gestionan a la organización y regulan las competencias deportivas dentro de sus disciplinas y territorios, ¿sí? Recordemos que las federaciones avalan que el país participe internacionalmente. Acá las asociaciones organizan y hacen regularizaciones dentro de sus competencias deportivas para las disciplinas dentro de sus territorios. Es decir, que van asociaciones del Cantón Quito, de Machala, de Guayas, etc. Dentro de sus territorios ellos organizan eso para poder tener varias disciplinas deportivas y ver que se realicen las competencias dentro de sus territorios. De ahí tenemos las ligas cantonales, que son organizaciones de base, son unas organizaciones muy fundamentales, son de base, es decir, que fomentan el deporte en las diferentes disciplinas y permiten la participación ciudadana en el deporte. Esos son muy importantes porque está dentro de su territorio, de su cantón. Otra parte, en ciudades más grandes, como son las ligas barriales, que reconocen el derecho del deporte, de la actividad física, además de fomentar a la masificación para organizar dentro de las inclusiones en el sistema educativo y en el sistema deportivo. Es decir, que ellos también buscan la masificación del deporte y garantizar la inclusión, toda la inclusión de esto, tanto en el sistema educativo como en el sistema deportivo. Y ahora, la parte fundamental son los clubes deportivos. Los clubes deportivos son organizaciones autónomas que participan en las competencias locales, regionales, nacionales y son fundamentales para el desarrollo. Si no existen los clubes, las organizaciones de clubes en diferentes disciplinas, muy difícil que existan las ligas cantonales, las ligas barriales o las asociaciones para poder desarrollar el deporte o poder tener más competitividad. Resumiendo, el sistema deportivo ecuatoriano tenemos por la cabeza, que es el gobierno nacional, que está direccionado a través del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte se encarga de la recreación, la actividad física, educación física y el alto rendimiento.
¿sí? Dentro de la recreación tenemos una identidad que es Fedenaligas. Fedenaligas tiene a cargo la Federación Nacional de Ligas Barriales de todo el nivel nacional y se encarga de la masificación. Tenemos de igual forma la educación física, que está involucrado con el sistema educativo ecuatoriano, donde tiene la educación física dentro del sistema educativo también. Y tenemos los de alto rendimiento, ¿sí? Y profesional. El de alto rendimiento, como ya lo vimos, está el Comité Olímpico Ecuatoriano, tenemos Federador, que es la Federación Nacional del Ecuador, y tenemos el Comité Paralímpico. Es muy importante, ya que el sistema deportivo ecuatoriano es muy inclusivo para las personas con discapacidad. Dentro del Comité Paralímpico tenemos varias entidades que ayudan al desarrollo. Dentro de Federador tenemos todas las federaciones provinciales y nacionales. Dentro del Comité Olímpico tenemos el ente que va a regularizar para que Ecuador participe en todos los eventos internacionales. Muy bien, todo esto de los sistemas, de los clubes, etcétera, no existen sin deportistas y personas que quieran hacer ese deporte y que quieran lograr alcanzar grandes retos. Entonces los deportistas tienen sus derechos. En el Ecuador, los derechos de los deportistas están regularizados principalmente por la ley del deporte y también dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Entre algunos de los derechos fundamentales que tienen los deportistas es el derecho de la formación y preparación deportiva. Cada uno de los deportistas ecuatorianos tienen derecho a recibir una formación deportiva adecuada, con acceso a diferentes fuentes de internet, entrenamientos, cargas, ciclos, microciclos, y a la vez con un cuerpo médico o un cuerpo deportivo altamente calificado, como son fisioterapeuta, de igual forma doctores, médicos, preparadores físicos y la parte técnica. Otro de los deportes muy fundamentales es el derecho a la salud y seguridad. Tienen derecho a cada una de las actividades que ellos realicen, a sentirse seguros y estar a salvo, para poder el atleta realizar de diferente forma su actividad. Como acá podemos decir, ellos tienen derecho a siempre tener un seguro médico, tener la salud primordial para poder rendir en su deporte y entre muchas cosas más. Otro de los derechos que me llamó la atención es el derecho a la participación en competencias. Es algo lógico, donde si es que eres deportista y no tienes una competencia, o sea, no puedes ser llamado deportista, porque para los deportistas la competencia es lo que lo hace. De igual forma tienen el derecho al reconocimiento y al mérito. Muchas de las veces en el sistema deportivo ecuatoriano, esta parte tan chiquitita, que es un reconocimiento y el mérito de haber logrado o alcanzado algún objetivo, no se lo es difundido a nivel nacional o a través de los medios, simplemente muy bien ganaste y se acabó. También hay el derecho a la representación y asociación. Es muy importante porque a través de los deportistas, los clubes, se pueden hacer asociaciones y tienen derecho a esto, a asociarse y a poder mejorar tanto deportiva, administrativamente, el sistema deportivo ecuatoriano. Muy bien, ya hablamos de los deportistas y sus derechos, pero ¿qué pasa con el deporte adaptado? Muy bien, dentro de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 47, la Constitución ecuatoriana establece que el Estado garantizará a las personas con discapacidad su inclusión y el goce de desarrollos en igualdad de condiciones con las demás personas dentro del territorio ecuatoriano.
Este incluye derecho a participar en actividades deportivas. Este artículo también menciona que el Estado debe impulsar programas de desarrollo de salud, deporte, educación, empleo, entre otros, para las personas con discapacidad. Recuerden, no solamente es para las personas comunes y corrientes, las personas con discapacidad, los artículos de la Constitución del Ecuador avalan y garantizan que tienen derecho a la actividad física, al deporte y que existan programas especializados para que fomenten el deporte en las personas con discapacidad. De igual forma, el artículo 9 establece que la inclusión social, señalando que todas las personas tienen derecho a la práctica deportiva sin discriminación alguna. Menciona explícitamente la obligación de los organismos deportivos de brindar oportunidades inclusivas para las personas con discapacidad en instalaciones, en actividades deportivas y recreativas. Aquí, de igual forma, nadie se puede ir contra la Constitución, menciona que todas las personas tienen el derecho a la práctica deportiva sin ser discriminados. Es muy importante, sin ser discriminados. Muy bien, ahora ya sabemos cuáles son los artículos que nos avalan para que las personas con discapacidad puedan desarrollar, pero ¿cómo podemos apoyar más al desarrollo del deporte adaptado? Para poder desarrollar más al deporte adaptado, tenemos que tomar en consideración los programas de inclusión deportiva, potenciar y desarrollar más programas para la inclusión deportiva. De igual forma, fortalecer al Comité Paralímpico Ecuatoriano. Está ya conformado, muy bien, ya existe, pero nadie sabe más sobre las necesidades, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, fortalecer lo que ya se tiene para poder impulsar. De igual forma, no existe infraestructura para las personas con discapacidad en el acceso a la infraestructura adaptada, rampas, como es de estadios, complejos deportivos, donde sean inclusivos para las personas con discapacidad. De igual forma, necesitamos realizar más eventos, competencias deportivas adaptadas para el desarrollo y el fomento de esta actividad. El reparto económico para todo el sistema ecuatoriano. Tenemos un fondo estatal en el sistema ecuatoriano. Tenemos el fondo para el alto rendimiento, donde se divide para atletas de alto rendimiento. Una parte significativa del presupuesto se asigna para los deportistas de alto rendimiento que representan al Ecuador en competencias internacionales como Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales. Estos fondos cubren necesidades de entrenamiento, viajes, preparación física, psicológica, alimentación especializada y equipamiento. Lastimosamente, no todos pueden ser parte de los atletas de alto rendimiento y no todos tienen este beneficio. Otro fondo va para becas deportivas. Los atletas de alto rendimiento reciben becas deportivas mensuales basado en su nivel de rendimiento, resultados y potencial. Estas becas se asignan conformemente a la evaluación de su desempeño y logros de competencias nacionales e internacionales. Como digo, la mayoría está puesta hasta el alto rendimiento, pero si no tenemos gente de las formativas que está a punto de llegar al alto rendimiento, no vamos a tener gente en el alto rendimiento. Entonces, debería ser más el presupuesto hacia la formación y de igual forma para poder llegar a tener gente del alto rendimiento. De ahí tenemos también incentivos para medallistas. Los deportistas obtienen medallas y alcanzan resultados destacados con competencias importantes. Pueden recibir incentivos adicionales como bonificaciones económicas, etc. Eso se puede ver cuando se ganan medallas olímpicas y llegas a la cúspide del élite mundial. Entonces, de igual forma, eso está para los fondos de alto rendimiento. Tenemos varios desafíos
para la distribución de fondos. En el Ecuador enfrentan algunos desafíos a la distribución. Entonces, esto es las limitaciones presupuestarias. Debido a estas restricciones de fondos asignadas en el deporte, pueden ser hasta incluso el año fiscal que empieza en marzo, el fondo no se le entrega y son como 3 meses perdidos dentro del deporte ecuatoriano. La transparencia y fiscalización. Existen llamamientos a la transparencia y a la asignación de fondos tanto a las federaciones, pero no se da la fiscalización de una forma adecuada. Y tenemos el acceso equitativo a los recursos. A menudo la mayoría del sistema ecuatoriano se le va solamente los recursos a las personas de alto rendimiento, pero no a las personas que están dentro de la parte formativa. Desafíos y oportunidades. Dentro de los desafíos y oportunidades vamos a tomar muy en cuenta las infraestructuras deportivas. La construcción y mantenimiento de escenarios deportivos. El Estado invierte en la construcción, remodelación y mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional. Esto incluye estadios, canchas, piscinas, gimnasios. Estos proyectos suelen contar con una participación importante dentro del presupuesto, pues buscan ampliar el acceso al deporte en varias provincias de todo el país. Lastimosamente hay una crisis económica y a veces ese presupuesto se lo da muy tarde y a veces no se lo da. Los centros de entrenamiento y de alto rendimiento. Oportunidades en el deporte inclusivo. En el deporte adaptado inclusivo tenemos la atención a deportistas con discapacidad. Hay una oportunidad muy grande para las personas que realizan fisioterapia y ven la parte física para las evaluaciones a los diferentes deportes, ¿sí? De igual forma, la infraestructura que no existe dentro de nuestro país, uno tratar de ser expertos en las adaptaciones para las infraestructuras deportivas y así con los fondos que ya se tiene poder llevar a la masificación de todo esto para poder adaptarles la infraestructura que ya se tiene para poder ser más inclusivos. Oportunidades en el alto rendimiento. En el alto rendimiento las oportunidades están a formar equipos técnicos, tanto de entrenadores, fisioterapeutas, y poder ayudar más al desarrollo, ser formadores de las personas que están detrás y que no solamente sean el entrenador y el fisioterapeuta o el preparador físico, sino que se involucren más allá de las esferas de los sistemas tanto nacionales. No lo vean al deportista como un número o un hecho para salir adelante, sino como un ser humano y poder a ese profesional, a ese deportista, involucrarle en la parte profesional, porque no se sabe, en algún momento ellos pueden tomar las esferas del deporte y poder cambiar todo esto. Este es el sistema ecuatoriano que tenemos a nivel nacional. Muchas gracias. Dentro de las conclusiones que yo puedo tomar muy en cuenta, es que hay un sinnúmero de oportunidades, pero el desconocimiento es el que nos hace frenar a realizar estas oportunidades y tomarlas y poder llevarlos a un punto más alto. De igual forma, el sistema ecuatoriano ha venido funcionando últimamente dentro de las federaciones nacionales, ha tenido muy buenos resultados a nivel olímpico. Quiere decir que algo se ha estado haciendo bien, pero siempre hay algo y muchas cosas por mejorar. De igual forma, hay que tomar mucha atención en la parte formativa y la parte de masificación, porque siento que aquí es la base fundamental. El 1% de toda la población es del élite, el élite y del alto rendimiento. Y el 99% del resto de personas
tienen que practicar actividad física y promover eso y promover el deporte hacia las nuevas generaciones. Entonces ahí viene un 99% donde tenemos que masificarle, tenemos que hacer más programas para poder potencializar y que a ese 1% que en la actualidad tenemos deportistas se pueda llegar con más facilidad. Dentro de la otra conclusión es que a mí no me parece muy acorde a las situaciones que en el territorio ecuatoriano hay un ente regulador, pero a nivel internacional hay otros y ellos son autónomos y pueden hacer con las leyes lo que ellos deseen. Ya pasó con la FIFA, no se le podía juzgar a diferentes dirigentes ecuatorianos aquí en el país, porque son a nivel internacional, ellos se protegen de esa forma, pero vino entidades internacionales más fuertes, donde sí se les pudo tener una condena después de haber hecho tantas cosas. Aquí de igual forma pasó en el Comité Olímpico, en el COE, donde el presidente de esa asociación, de esa federación del Comité Olímpico, hacía y deshacía en el país y no llegaban los fondos donde tenían que llegar y estuvo casos hasta incluso de usura y mala administración de fondos y quedó impune y dentro del sistema ecuatoriano no se pudo hacer nada porque pertenece al Comité Olímpico Internacional. Entonces, me parece muy mal ese aspecto. Y bueno, esto ha sido la presentación. Muchas gracias por la atención prestada y recuerden que siempre podemos mejorar, siempre podemos ser mejores de ayer. Entonces, lo que hacemos el día de hoy es el resultado para mañana. Hay que recordar la fórmula de Pareto, 80-20. El 20% que haces en este día, ¿sí? El 80% va a ser el resultado en diferentes actividades en un futuro. Así que siempre hay que ver y dar el 100% para que el 20% que tú trabajaste sea el 80% del mañana. Muchas gracias y espero que les haya gustado.